Mire, pues resulta que dice Gabriel Cuadri, ya ven, lo exhibieron, lo exhibieron que trae intereses ahí particulares, ¿verdad? En esto del Tren Maya, pero Gabriel Cuadri dice que él no trae ahí nada de intereses, para nada, ¿no? En esto del AIFA, porque pues justamente le metieron un periodicazo a Gabriel Cuadri. Lo vimos, ¿verdad? Que Gabriel Cuadri, por cierto, respondió a la exhibida del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus nexos con la construcción del aeropuerto en Texcoco, y es a través de su cuenta de Twitter que dice el legislador de oposición que lo dicho por el presidente es porque él sí estudió. Bueno, ¿qué pasó? No, se habla de un posible conflicto de intereses por parte de Gabriel Cuadri, ¿no? Este personaje que quedó exhibido como lo que es un oportunista, ¿no? Y decía incluso Abraham Mendieta, como informa Liz Vilchis, 450,000 pesos recibió Gabriel Cuadri por asesorar sobre la construcción de departamentos y centros comerciales en el nuevo aeropuerto de Texcoco, que hoy es un parque natural. Esos son los ecologistas del PAN. De hecho, amigos, este tema se los he blogueado varias veces. El famoso Aerotrópolis, el gran negocio del aeropuerto. En medio de la agitada discusión pública desatada por el entonces candidato López Obrador, realmente es lo que le escaló el negocio que le tumbaron a estos opositores, ese famoso Aerotrópolis. No, incluso Freddy decía, yo estaría enojadísimo si le hubiera pagado 450,000 pesos a Gabriel Cuadri por aconsejarme en comprar terreno cerca del Naim para hacer centros comerciales. Yo le pediría mi dinero de vuelta. Ahora entiendo por qué el diputado se la pasa prometiendo que en el 2024 van a retomarlo. Claro, porque tienen que responderle a los patrones, ¿no? Lo exhiben a Gabriel Cuadri, ¿no? Lo exhiben, obviamente, ¿no? A Gabriel Cuadri, uno de los críticos más deliberantes que le daba al Tren Maya, olvidó mencionar que en el 2015 recibió un contrato para participar en prácticamente en la destrucción del lago de Texcoco, ¿verdad? Y esto aquí quedaba en evidencia. Ecologistas con intereses que apoyan obras si los contratan como asesores o se oponen a ellas si los contratan para meter amparos. Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, ha sido uno de los críticos más beligerantes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero más absurdos han sido sus ataques en contra de la declaratoria del lago de Texcoco como área natural protegida. Incluso plantea que en 2024 se construya ahí el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Cuadri dice que el vaso de Texcoco, cito a Cuadri, no tiene ningún valor ambiental relevante que no pueda ser compensado. Es un páramo salitroso con algunos cuerpos de agua o humedades mínimos estacionales. Esto lo escribió en el periódico El Economista. Pero ¿por qué un supuesto ecologista se opone a un área natural, como dice el clásico? Lo que no suena lógico suena metálico. ¿Pero por qué lo decimos? Gabriel Cuadri tiene conflicto de interés al hablar del asunto, ya que recibió contratos derivados de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Aquí mostramos un contrato de 2015 por 450,000 pesos por concepto de servicios de asesoría y acompañamiento en temas de desarrollo urbano, territorial y regional para el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, incluyendo un desarrollo inmobiliario y centros comerciales de lujo. ¿Qué tal, eh? Bueno, ahí quedaba prácticamente esto del Aerotrópolis, ¿verdad? Bien plasmado.
Luego de que le ponen esta exhibida, la realidad, mire, decía quién es quién en las mentiras. El diputado del PAN Cuadri y el dirigente de SEMDA, Gustavo Alanís, son opositores a los proyectos del presidente como el AIFA y el Tren Maya. Como dice el clásico, lo que no suena lógico suena metálico, y es parte del asunto, mire. Tiene conflicto de interés a la verdad del AIFA, ya que recibió contratos por 450. Gustavo Alanís, del SEMDA, también fue contratado en el mismo año por el grupo aeroportuario que realizaba la planeación, diseño y construcción del Naim. El contrato por adjudicación directa ascendió a 800,000 pesos para apoyar la ejecución del Comité de Vigilancia Ambiental del Naim. Ahora SEMDA promueve amparos contra el Tren Maya, y Gustavo Alanís es el vocero de la campaña Sélvame del Tren, junto con artistas y organizaciones y asociaciones civiles. Antes buscó asesorar a Fonatur para la construcción del Tren Maya. ¿No? Y aquí está, mire, el doctor Aarón Fuentes decía, les comparto este hilo que hice acerca del SEMDA, ¿no? SEMDA significa Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una AC, más que se hace pasar como una ONG. Son un grupo al servicio de grandes banqueros, empresarios y personajes políticos para con fines de intereses para unos cuantos y ya. Derecho ambiental, patrañas, ¿verdad? Una ONG que se suma a la situación mediática versus la reforma eléctrica del presidente, buscando confundir al pueblo mexicano, tergiversando todo para crear concientización bajo el sentimiento negativo y esta situación desenfrenada de hacer creer que el gobierno está en contra del medio ambiente. Pero entonces, ¿cuándo se creó esta ONG y cuál es su objetivo real? Creado en agosto del 93, dicen ser AC, ONG, dicen ser apolíticos y sin fines de lucro, pero entonces, si son apolíticos y sin fines de lucro, ¿por qué se creó en contexto del Tratado Libre del TLCAN, no? Además, en el 93, sí, Salinas de Gortari, el TLCAN, privatización de empresas y bancos de México. Y ahí está, mire, los que se dicen ser apolíticos. Y ahí está la foto que obviamente no quiere que usted vea. Realmente se les caen los argumentos a pedazos a estos. Y Gabriel Cuadri le decía, tuvo el descaro de contestar, ¿no? Primero dijo, por supuesto, yo sí estudié. Trabajo y ejerzo mi profesión, toda mi vida he trabajado y trabajé orgullosamente para el Naim. Mis ingresos son legales, al igual que mis declaraciones fiscales. López no trabajó durante años, defraudó al fisco y vivió de extorsiones y corrupción, dice Gabriel Cuadri, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a retomar la construcción del Naim en Texcoco del 2024. Le decía, mire, Nielba Ester, Sicilia critica a Cuadri por ser el candidato del Baester, y luego el Baester Gordillo niega que Gabriel Cuadri sea su amigo o su cómplice. O sea, ni el Baester Gordillo, amigos, quiere a Gabriel Cuadri, el candidato de las mentiras en aquel 2012. No, sí fue en el 2012, ¿no? Y ya, finalmente, esta es la respuesta que daba Gabriel Cuadri ahí decía, López convierte en delincuente ambiental al ejército con la construcción ilegal del absurdo Tren Maya y la devastación de la selva maya. También lo enfrenta con ambientalistas de Quintana Roo, irresponsabilidad, provocación de graves consecuencias. ¿Qué decía Gabriel Cuadri? ¿No? Mire. El Tren Maya es un delito ambiental flagrante que se está quedando impune. Implica la destrucción del bosque tropical más importante de Mesoamérica, que es el bosque tropical de la península de Yucatán, un lugar de extraordinaria biodiversidad, tanto en términos de especies vegetales como animales, y además alberga un gigantesco sistema de cenotes y de ríos subterráneos. Es un sistema hidrológico único en el planeta. Este sistema está siendo destruido, devastado, amenazado por las obras del Tren Maya.
obras absolutamente ilegales que se están llevando a cabo sin manifestación de impacto ambiental, se están llevando a cabo sin los procedimientos de cambio de uso de suelo forestal, sin las consultas adecuadas establecidas por la ley. Y lo más grave de todo, el presidente López está militarizando el proyecto, ya lo ha militarizado de hecho, está haciendo que el ejército se convierta en delincuente ambiental, que el ejército cometa delitos ambientales, algo verdaderamente, digamos, irresponsable e inusitado. Y peor todavía, el gobierno de López está haciendo que el ejército se enfrente con los ambientalistas. Es un problema gravísimo, es una enorme irresponsabilidad que el ejército mexicano esté sometido y esté obligado por López a cometer delitos ambientales y a enfrentarse a los ambientalistas que se oponen con toda razón a la construcción de esta obra absurda, de esta obra que no tiene ni pies ni cabeza, que no es rentable, que no va a favorecer para nada la economía local y que es solamente una ocurrencia de un iluminado como es el presidente López. Hay que tener mucho cuidado, el ejército no puede ser expuesto a la violencia ni a la ilegalidad. Es lo que decía Gabriel Cuadri en ese sentido, ¿no? Obviamente, pues viene arrastrando mucha corrupción Cuadri, ¿no? Ahí está, miren. Cuadri, ¿verdad? El discriminador que recibió contratos millonarios de Enrique Peña Nieto. Decía la nota, ¿no? Y lo hemos visto, cómo ha sido un mezquino, un misógino de primera este personaje, que repito, ni su propio grupo político lo quiere. Damas, caballeros, regáleme como siempre su comentario, por favor, para nosotros muy importante. Nos apoye con su comentario. Es de verdad elemental para nosotros. ¿Qué opina de este tema?